Sí, pero no entiendo por qué no quieres que me presente a las oposiciones para médico del ejército. Porque lo tienes idealizado. A ver, sé lo que es y es una de mis pasiones desde que soy niña. No, no sabes lo que eres. Bueno, pues déjame que lo descubra por mí misma. Necesito probar mis límites y saber de lo que soy capaz. Creo que debe... de la analítica de sangre y de orina y he hablado con el nefrólogo. ¿Y? Hay una insuficiencia renal grave. Por lo tanto, estás sufriendo un rechazo renal, Pablo. Esto es una complicación esperable después de un trasplante. Su cuerpo lo rechaza. ¿Y qué solución hay? ¿Qué podemos hacer ahora? El nefrólogo me ha dicho que hay que empezar de nuevo la hemodiálisis a la espera de recibir, pues, otro riñón. ¿Otra vez? Otra vez. Muy bien. Lo siento. Te estaba buscando. ¿A mí? ¿Qué he hecho? A ver, ¿tú has estado contando ahí no historias fantásticas sobre el ejército? Bueno, a lo mejor ha sido mi hermano. Aunque es verdad que he estado quedando con ella últimamente y no para de preguntarme por el ejército. Ya. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que Ainhoa ahora dice que quiere alistarse. Yo no sé qué le habréis contado, pero creo que tiene una idea idealizada de lo que es el ejército. He visto ese brillo en los ojos, es lo mismo que tenía yo, y yo sé cómo acaba esta historia. Ya. Sé de lo que hablas. Mira, quiero que hables con ella y consigas que cambie de opinión. Tranquila, sí. Yo hablaré con ella y le quitaré eso de la cabeza. Confío en ti. No me dijo nada. Hola. ¿Qué pasa? Ya tengo un posible donante. ¿Quién? Papá. Hola, hijo. Pero ¿no estabas viviendo en Suiza? Vamos a empezar las pruebas pretrasplante. Vale. Vengo enseguida. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Ya estoy, ya estoy. A ver, ¿qué es eso tan importante que me tienes que contar? No me irás a pedir una cita, ¿no? No. No, es que he estado pensando y creo que por mi culpa vas a tomar una decisión que no has valorado lo suficiente. Has hablado con Soto, ¿no? No. Una vez me preguntaste por qué dejé el ejército y no te lo quise decir. Pero te lo quiero contar ahora. Nada era como yo me había imaginado. En una de las misiones en las que me tocó participar, la cosa se complicó y me tocó abrir fuego. Todo se convirtió en un horror de gritos y polvo. Cuando todo acabó y desapareció la nube de polvo, vi un cuerpo en el suelo. Era un niño y estaba muerto. Allí entendí que la guerra lleva consigo una serie de cosas que desde aquí no las piensas. Y me juré que no pasaba por eso nunca más. Lo siento mucho, Naya, no debió ser fácil, ¿no? Pero no te preocupes, que yo si voy es para salvar vidas. No. Una vez allí no puedes estar al margen de lo que ocurre. Te agradezco mucho que me lo hayas contado. Bueno. Por lo menos piénsatelo, ¿vale? Un tiempo después de haber sido trasplantado de riñón, Pablo ha sufrido un empeoramiento. Conchi, espera. ¿Qué pasa? Conchi, escúchame. Está perdiendo mucha sangre, hay que operarle de nuevo. Quiero que estés tranquila, por favor, te tienes que quedar aquí. Conchi, no. Conchi, mantén la calma, por favor, enseguida vengo. Pablo ha sufrido un sangrado en una parte del duodeno, en la zona del intestino. Porque esa zona está al lado de la inserción con el riñón.
Le hemos hecho una transfusión y ahora mismo está estable, pero aunque me cuesta decirlo, pues no es bueno. A ver, hemodinámicamente está estable, pero es que desde la operación está sin orina y con edemas. Ni siquiera con el tratamiento de diuréticos está reaccionando. ¿No vais a hacer nada? Conchi, sí, vamos a hacer hemodiálisis a ver si los riñones responden, ¿vale? Por Dios, Diana. Te lo pido, por favor. Dime la verdad. ¿Cómo le ves? Lo siento, Conchi. Pero escúchame, todo puede pasar. No quiero que pierdas la esperanza, todo puede pasar. Vale, Pablo sigue aquí. Mientras sigue aquí, hay que ser valiente y tener fe. ¿Me entiendes? Quiero que seas valiente. Ahora está aquí, le puedes tocar. Diana, ¿cómo estás? Que hace un montón de días que no te veo. Pues mal, porque estoy tratando al hijo de una amiga y está fatal. Vaya, ¿me esperas una hora? Si me esperas nos tomamos algo y así te desahogas, ¿eh? Que además tengo un montón de novedades que contarte. Y la más gorda es que me voy a presentar a las oposiciones para médico del ejército. ¿Pero no estás bien aquí? Sí, pero sabes que a mí me gusta lo de la adrenalina y aquí además no tengo todo lo que quiero. Perdóname, pero ¿te importa si lo dejamos para otro momento? Es que no... No, claro. Vale, perdona. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Todavía estás dándole vueltas a lo del ejército? No, eso lo tengo bastante claro. Así que si todo va bien y me presento y apruebo la posición, pues tendré que dejar este hospital y también a toda la gente con la que he conectado de verdad. Como yo. Claro, como tú, que me estás ayudando un montón, así que muchas gracias. Yo también te iba a echar mucho de menos. ¿Qué iba a ser de este hospital sin tu energía, sin tu buen rollo y sin tu sonrisa? No me hagas la pelota, ¿vale? Seguro que has hablado con Soto y está metiéndote en la cabeza que me quites lo de las oposiciones, ¿no? No. ¿Tú crees que te iba a decir que te iba a echar de menos si no lo sintiera de verdad? Ay, no. Yo sabía que tú eras especial, pero estos últimos días que hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco más, he estado pensando mucho en una cosa. Vale ya, ¿eh? Que al final se me va a subir a la cabeza. ¿En qué has pensado? A ver.